Bienvenidas y bienvenidos a nuestro Rota de Cerca, segundo día del mes de julio, donde ya arranca por fin la programación del verano cultural, donde arrancó con el martes clásico, posteriormente siguió el miércoles flamenco, que se dará cita en el día de hoy, y para mañana tenemos una actividad totalmente novedosa en el municipio de Rota. Arrancamos el ciclo de jueves de teatro con la compañía Tántrico Teatro, que ya se ha convertido en un clásico a la hora de abrir este ciclo que se desarrolla en el patio interior del Castillo de Luna, un evento que tendrá cita a las 10 de la noche con un precio de entrada de 4 euros. Pero vamos a hablar de lo que nos repercute, vamos a hablar de Frida y su espejo, y para ello, director y una de las dos actrices que interpretan esta obra nos acompañan en el plató. Paco Doblas, muy buena, bienvenido. Leticia Mateo, bienvenidos. Hola, muchas gracias. Bien hallados, como suele decir. Danos un poquito, hablamos siempre, normalmente la primera pregunta que suelo hacer a la hora de, previo a una interpretación como es un espectáculo teatral, contanos cómo vais manejando los nervios, porque estamos prácticamente a un día del gran estreno, que será en el patio interior del Castillo de Luna, un lugar impresionante, obviamente, como ya hemos visto en diferentes ciclos de los jueves de teatro durante otras ediciones de verano. Pero contame un poquito, ¿cómo vas manejando esos nervios, tanto director como actriz? Bueno, pues los nervios siempre están y no es malo que haya un poquito de nervio porque eso te mantiene, digamos, con la tensión que tienes que tener. Es mejor tener un poquito de nervio que no tener ninguno, o sea que eso es algo que ya estamos habituados. Y bueno, también muy ilusionados de que ya por fin llega el día del estreno. No sé cómo estará de nerviosa aquí. Bueno, los nervios te dan energía. Y yo la uso, la sé canalizar para tener energía y tener creatividad también. De todas formas, yo estudié un método que se llama el método de Strasberg, que va como tú saber gestionar esos nervios y esa tensión y relajarse, porque el estado de relajación es cuando uno es más creativo, así que así sí, estamos. hace poco realmente hablaba con mi compañero, con Alberto Hurtado, que se encuentra dentro de la realización, y hablábamos del aburrimiento acerca del estado de la creatividad, ¿no? Que cuando uno se encuentra con mayor tiempo, con mayor relajación, siempre se ve más creativo y se agradece, y sobre todo con el vértigo del día a día, sí, que a veces nos atosiga. Paco Doblas, director de la obra. Leticia Mateo interpretará a Camila, no sé si llamarte a partir de ahora como Camila o como Leticia, pero bueno, contanos un poquito acerca de Frida y su espejo, que anterior fuera de cámara hemos estado hablando un poquito de que se trata de una retrospección de la propia Frida Kahlo, que yo creo que, aunque no conozcan de profundidad la obra de esta artista mexicana, sí que es cierto que el nombre es meramente, o simplemente su estética, esas cejas tan reconocidas. Yo creo que a partir de ahí el público sabe identificar a Frida, pero quizás no a su obra como tal. Efectivamente. Y nos encontramos ante Frida y su espejo, que es una obra original, ¿no, Paco? Sí. Bueno, los que ya conocen nuestra compañía saben que tenemos, digamos, la tendencia a hacer las cosas de una forma un poco fantástica, un poco imaginativa, donde lo que nosotros ponemos en escena no es demasiado literal, no es demasiado realista, sino que siempre metemos algo de sueño, de magia, de algo que no está así tan claro, ¿no? Entonces, en este caso, pues lo que queremos es contar cómo fue la vida y sobre todo la obra, aunque realmente están muy unidas y es muy difícil diferenciar, como decimos en el espectáculo, de esta gran pintora, que es verdad que es muy conocida porque ha llegado a ser, digamos, incluso un icono, como se dice, de la cultura pop. Se ha puesto de moda, o se puso de moda, y han salido todo tipo de productos, de camisetas, de todo, ¿no? Y de vestidos, de zapatos incluso, donde aparece su imagen. Pero es verdad que quizá, aunque se reconozca su imagen en algunas pinturas, pero no se reconoce mucho todavía ni su vida, todo lo que le pasó, ni tampoco la mayoría de su obra, porque la verdad es que tiene una obra relativamente extensa, no es que pintase mucho, pero tiene como unos 120 cuadros, y entonces pues en el espectáculo salen las imágenes, unas veces el propio cuadro, otras veces unas animaciones que yo he montado previamente para que no sea siempre como un pase de diapositivas, digamos, y entonces pues esas animaciones pues salen de fondo e interactúan también con los personajes. Entonces, ya para terminar el tema este de la pequeña sinopsis que estamos haciendo, pues de lo que se trata es de unir a dos personajes que viven en distintas épocas. Digamos que Camila, que es el papel que interpreta a Leticia, es una chica del siglo XXI, que tiene la edad que ella tiene ahora, y Frida es como una especie de el espíritu de Frida,
que anda por allí, por la casa museo donde ella vivió y donde ella creó su obra, que se llama La Casa Azul, que está en México. Entonces, digamos que es como una especie de aparición, no es que sea un fantasma, pero es una especie de presencia, de aparición, y esa presencia interactúa con la chica de hoy en día. Permíteme recuperar ese carácter onírico que mencionabas de la propia compañía Tántrico Teatro y para hablar del personaje de Camila, que interpreta a Leticia Mateo. La actriz que interpretará a Frida Kahlo será Lorena Martínez, que no se encuentra Lorena con nosotros. García, perdón, no se encuentra con nosotros aquí ahora mismo, pero sí que es interesante que Camila es un personaje ficticio, donde sí que es cierto que es muy buena conocedora de Frida Kahlo, pero bueno, prefiero que seas tú en primera persona que nos hable acerca de ese personaje, Leticia. Es un personaje ficticio, pero está basado en personas reales que se hicieron a lo largo de la vida de Kahlo. Al principio ella empieza como en el mundo, en el siglo XXI, como expositora de la obra, allí en la Casa Azul, como estaba mencionando Paco, y luego hay una especie de puente, de espejo en el que las dos se encuentran y ella como que pasa al siglo XX, al mundo de Frida, a ese cosmos de ella. Y eso me parece que es muy interesante, de que Camila, mi personaje, sea el puente entre nosotros de hoy en día y el espíritu de Frida, la esencia que todavía vive. Y a partir de eso se muestra a Frida como persona, como artista, lo que ella pasó en realidad, y no solamente como el icono pop que se le conoce hoy en día. Yo, antes de empezar la obra, yo siempre he sido fan de Frida, siempre me ha encantado, pero no sabía quién era, solamente conocía su obra pictórica y ella como con las florecitas y como ícono. Y esa dicotomía en la que se encuentra Camila, entiendo que también Leticia Mateo, nos encontramos de que, como me mencionas, de que Camila es una conocedora experta y de amplia sabiduría acerca de la obra de Frida Kahlo, pero no de su persona. Creo que te has encontrado en esa tesitura, no sé cómo ha sido la preparación para poder reencarnar a un personaje que tiene un amplio conocimiento acerca de la obra, pero que se encuentra de bruces con ese espejo donde se refleja a Frida Kahlo como persona, que yo creo que tiene que ser muy interesante. Tiene que ser muy interesante, por eso tengo aquí el libro con su obra y todo, pero es que Frida, lo interesante de Frida es que ella no se escondía detrás de un personaje, o sea, su obra es su vida, sus dolores, su sufrimiento. Entonces, pues, entendiendo un poco, estudiando un poco y viendo las obras de arte, se sabía quién era ella, era muy abierta en ese sentido. A mí eso me gusta, de no esconderte detrás de un personaje o de un ícono, sino mostrar la realidad de la vida y la belleza de todo. Paco, primera pregunta de gran importancia acerca de esa obra, ¿por qué Frida Kahlo? Pues mira, no sé ya cuál es la causa, porque cuando empezamos sí que a lo mejor tuvimos esa ocurrencia, es posible que tuvimos la ocurrencia, pero claro, ya después de tanto trabajo, pues como lo hemos creado, digamos, desde cero, y en el proceso artístico, en el proceso de creación, de pronto ya te llega un día que ya está terminado, pues resulta que es difícil saber cómo empezó, porque ya como está hecho, parece que lleva hecho toda la vida. El proceso de la creación artística ha eclipsado totalmente a la razón. Pero yo creo que puede ser, bueno, como la mayoría de la gente sabe, pues yo he sido profesor de dibujo y me gusta el tema de las bellas artes. Yo estudié la carrera de bellas artes, o sea que para mí el arte es muy importante. Él fue mi profesor. Sí, es verdad, fuimos profe y alumna hace mucho tiempo en el instituto. Director y actriz. En el instituto. Sigue echando a las órdenes, digamos, de Paco. Por lo menos totalmente. Pero bueno, es verdad que puede ser a lo mejor porque a lo mejor viendo un documental, una de estas noches que te pones a ver un documental sobre el Frida Kahlo y de pronto dices, uy, qué interesante. Y después, claro, vi también a Lorena que tiene cierto aire y le dije, oye, ¿tú te apuntarías a hacer un espectáculo donde tú seas Frida Kahlo? Y le gustó. Y yo creo que ese fue un poco el germen del proyecto. Y después llegó esta chica, que ahora os contará cómo llegó. Sí, antes de que hablemos un poco acerca de la llegada de Leticia, yo quería seguir profundizando un poco acerca del guión de la obra, porque hemos hablado de que es una obra original, por lo tanto tengo curiosidad acerca de cómo ha sido
ese proceso creativo, esa parte, esa cara B, que es la primera, que es, digamos, el primer paso que se da para que se pueda llegar a la interpretación, y que es donde se cruzarán los caminos, entiendo, con Leticia Mateo, pero previamente el germen de que pase de idea a una obra de teatro se requiere de un proceso de escritura. Entiendo que mencionabas anteriormente, voy a decirlo yo, pero seguramente lo refrendará a continuación. Las palabras de Frida Kahlo en la interpretación de Lorena son palabras de la propia Frida. Sí, hemos sido muy respetuosos, vamos, extremadamente respetuosos con las palabras que ponemos en la boca de Frida, no son de nadie más que de ellas. Como estábamos comentando antes de la entrevista, no tenemos grabaciones sonoras de su voz, pero sí que tenemos muchos registros a nivel de correspondencia, de cartas que le escribía a todo el mundo, tanto a su familia como a sus novios, como a sus doctores, a todo el mundo, amigos, etcétera. Entonces tiene miles de cartas. No me las he leído todas, pero bueno, me he leído bastantes cartas. Y también tenía un diario íntimo, donde ahí digamos que era más algo para ella. De hecho, un diario íntimo, pues para uno, no es para que lo lea, pero claro, ya cuando falleció, pues ya se puso y se publicó. Entonces, pues a base de esas palabras escritas que han quedado, como ella era muy expresiva con este tipo de escritura, que ponía el corazón, ponía su alma, pues de ahí ha salido todo el texto, que es verdad que, claro, hay que seleccionarlo, hay que empezar a ver cómo se encaja, y a lo mejor pues hay ciertas cartas que están mezcladas o están recortadas para darle forma a una escena teatral, porque si no sería todo el rato leyendo cartas. Y de la palabra escrita pasamos a la interpretación. Una interpretación donde mencionabas que Lorena se te viene a la mente directamente por su parecido físico con la propia Frida, pero queremos saber cómo se entrelazan los caminos, por ejemplo, con la segunda de las actrices que participa en la obra, que es Leticia Mateo. Cuéntanos, Leticia, ¿cómo sale esa afiliación a esta obra de teatro, que será la primera que habrá el jueves de teatro en el Verano Cultural? Pues mira, yo voy a empezar diciendo que el proceso de los castings como actriz es muy frustrante. Porque imagínate, es como ir a una entrevista de trabajo cada 2 o 3 meses buscando trabajo. Muy frustrante. Entonces yo estaba en abril de 2024 súper frustrada con la actuación, y por casualidad pasé por el auditorio y vi que tenían Hijas de la Luna ahí. Y yo no tenía ni dinero. Me encontré una amiga de mi madre y me dijo, yo te lo pago, ve para allá. Y fui de casualidad. Vi la obra de Paco con Lorena y con su hermano Antonio y me enamoré. Yo me quedé así, con la boca abierta todo el tiempo. Y vi a Lorena y digo, yo quiero aprender todo sobre ella. Y a partir de eso, como yo tenía contacto con Paco, de que fui su alumna, y mi madre también trabaja... Su madre es muy amiga mía. Ajá. Entonces le dije, por favor, ponme en contacto con Paco, y después del verano hablamos y me comentó que tenía esa idea de Frida, y yo estaba a punto de dejar la actuación para centrarme solamente en el baile y otras cosas. Y para mí fue una esperanza. Sí. Punto de inflexión esta obra, sí. O sea, una obra que en retrospectiva estamos dentro de la retrospección. La verdad que fue una coincidencia muy buena, muy bonita, porque con lo que ha contado Leticia, pues quedamos para tomar un café, ella me dijo que le gustaría trabajar con nosotros o tal, y yo teníamos ya en mente junto con Lorena esta obra, y entonces dijimos, bueno, pues entonces en vez de que salga solamente Lorena, pues puede salir Lorena y otro personaje. Entonces inicialmente la obra, hasta que se entrelaza el camino y la aparición de Leticia, la obra era únicamente Lorena en escena. Bueno, todavía estaba tan por lo menos el planteamiento estaba tan en el limbo que no sabíamos, pero sí, con Lorena la verdad es que hemos montado muchas obras que son solamente ella de actriz. Recientemente vimos más recomenzado con ella en el escenario. Efectivamente, por ejemplo, sí. O Mujeres al borde de un ataque de ópera, o Palomitas en el futón. Hay bastantes obras en las que solamente sale Lorena. Sí, pero Lorena esta vez, es una gran actriz. Ella me encanta. Bueno, y de pasar de enamorarte prendidamente de Lorena en esa interpretación a trabajar con ella. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso de trabajo junto a ella. Yo me siento muy aprendiz. Yo la observo como ella actúa y como ella hace las cosas, interpreta y se mete en el papel. Y yo sé que ese papel es difícil porque, al contrario con otras obras que habéis hecho antes, Frida Kahlo fue una persona real. Y eso es súper retante para cualquier actriz. Entonces yo pienso que ella está haciendo un trabajo increíble y yo aprendo, aunque ella no me
mentorice a primera persona, yo aprendo solamente viéndola y escuchándola. Y la simbiosis que tiene con Paco también, que ellos llevan trabajando ya 25 años, sí. Mi edad. Sí. Es muy bonito verlo eso, tanta complicidad y tanto amor que tienen por el teatro. O sea, para mí como artista ha sido una experiencia increíble. Paco, igual que el cruce de caminos con Leticia ha supuesto un punto de inflexión para ella en su carrera de actriz, ¿para ustedes supone un punto también de inflexión? Porque puede ser, obviamente, como mencionaba, la edad de ella, la edad que lleva trabajando en Tántrico Teatro, ¿es un soplo de aire fresco para la compañía? Sin duda, por supuesto que sí. Nosotros, desde que nos hicimos compañía Tántrico Teatro, eso hace 25 años, pues hemos tenido muchos formatos. Empezamos actuando los dos, después empezó solamente ella, después lo aumentamos a otras personas. El año pasado estuvimos trabajando con mi hermano Antonio, que nunca habíamos trabajado juntos en Tántrico, en otra compañía sí, pero no en Tántrico, y ahora pues un formato nuevo, y la verdad es que sí, que es muy, muy reconfortante, porque además digamos, la disponibilidad, la actitud y la implicación que tiene Leticia, pues es algo impagable. O sea, no es lo mismo que llegue alguien que tú tengas que estar todo el rato un poco tirando, que le tengas que decir, oye, mira esto, lo otro, patatín, pero es que ella enseguida se implicó, a pesar de que cuando empezamos el proyecto ella todavía estaba viviendo en Manchester, en Inglaterra, pero eso no fue, digamos, un imposible, sino que nos buscamos la forma, y por videoconferencia, por WhatsApp, por Drive, por Google Drive, empezamos a desarrollar todos los aspectos de la obra. Yo iba escribiendo cosas, se las iba mandando a ella, quedábamos para ensayar online, y ya por fin ella tomó la decisión de venirse, y ya pues... Menos mal. Y ya pues a partir de hace más o menos como un mes, ya está de nuevo aquí, y entonces ya pues todo es mucho más fácil, y hombre, si no, desde luego hubiera sido complicado poder hacerla. Volvamos a la obra, porque el título es Frida y su espejo. Frida en el espejo. En el espejo. Frida en el espejo. Y claramente el espejo es una metáfora, es lo que estabais mencionando anteriormente, de que es una metáfora donde, bueno, pues primero, Camila se encuentra conectada con un mundo que es totalmente ajeno al actual, porque estamos hablando de que Camila se encuentra en el siglo XXI, en la actualidad, entiendo que en pleno 2025, o si no hay una fecha datada, sí. es pleno la actualidad... siglo XXI, estamos en plena actualidad, vigente actualidad. Y conecta directamente con una realidad totalmente opuesta, una realidad pasada, que es el siglo donde corresponde a la vida de Frida Kahlo. ¿Qué nos podemos encontrar en ese espejo donde se mira Frida y Camila, donde se encuentran esas miradas cruzadas? ¿Qué nos encontraremos? Sin entrar en mucho detalle, tampoco queremos hacer esa típica palabra de spoiler, Spoiler. ¿no? No pasa nada, se puede sí que me genera contar. cierto interés en saber de esas dos miradas de Frida y una experta conocedora acerca de la obra y no de la persona. ¿Qué se encuentra de primeras? ¿Qué es lo que vio Camila de primera mano cuando se encontró a Frida? Frida fue una de las pioneras para el movimiento feminista, diría yo, porque ella, bueno, aparte de la relación que tuvo con Diego Rivera, otro artista mexicano que le ayudó mucho en su carrera, ella desarrolló su carrera sola y fue una de las primeras que ella fumaba, ella bebía, ella hacía su propio dinero, se vestía, hacía lo que quisiera, que yo creo que ese es el mensaje de la obra, de que a pesar de los obstáculos, a pesar de las cosas que te echa la vida, pues sigue para adelante. Y ese es el legado de Frida que ha dejado y el mensaje que nosotros queremos transmitir con esa obra. Paco, entiendo que Frida obviamente es un personaje plano, pero Camila sí que podría ser un personaje redondo, ¿o también se mantiene plano? Bueno, yo creo que planos no son ninguna de las dos, porque si bien Camila tiene ese proceso de que cuando cruza, o sea, ella es una chica que está muy involucrada con la historia del arte y básicamente con el personaje de Frida, pero cuando cruza ese espejo empieza, digamos, a tener el contacto directo, de manera que está viviendo ya con ella, o sea, ya se convierte como si fuese en su hermana en algunos momentos, donde hubo celos, porque la vida amorosa de ella con su marido fue bastante turbulenta. Convulsa. Sí. Después también al final acaba convirtiéndose en su enfermera, que le inyecta la morfina para el dolor y le da la sopita para ver que si se recupera. O sea que ella va, digamos, progresando,
Y Frida también va progresando porque al principio es el icono, pero después vamos viendo cómo ella se va, digamos, desnudando y va hablando de su arte, va hablando de su amor, va hablando de su sufrimiento, porque para que no se quede en el tintero, aunque todo el mundo lo sepa, pues esta chica es que tuvo muy mala suerte. O sea, es que tuvo una enfermedad de pequeñita, que era la poliomielitis, que la dejó, digamos, bastante ya un poquito minusválida, pero lo superó. Pero es que después resulta que tuvo un accidente, que iba en un autobús y la atropelló un tranvía. Y entonces con 20 y pocos años, o con 18 20 o 20 años, la atropelló un tranvía y la deja totalmente destrozada. Y a partir de ahí pues tiene un montón de problemas en su vida, porque son problemas de salud graves. O sea, le tienen que cortar al final de su vida, le tienen que cortar una pierna, tiene no sé cuántas operaciones de columna vertebral, en fin, fue una vida muy dura, pero que ella nunca se resignó a decir, pues ya está, he hecho lo que me ha tocado y me deprimo y ya no hago nada, sino todo lo contrario. O sea, cada vez que le pasaba algo, pues ella siempre se la arreglaba para seguir para adelante, y era un poco como indestructible. Lo que pasa es que, claro, evidentemente ya llegó un momento que ya no dio para más, pero incluso en el último momento ya el médico le dijo que no podía ir a ningún sitio, organizaron una exposición y se fue en su propia cama. O sea, dijo que le llevaran la cama a la exposición y asistió, no se quedó en su casa. Detrás del icono queda el humano, entiendo, ¿no? Efectivamente. Podría ser una buena forma de cerrar. Eso. Y Leticia, antes de que nos despidamos, nos vayamos a publicidad, que tenemos que irnos a publicidad a continuación, y mañana disfrutar de esta obra de teatro, que yo creo que con esta entrevista que os acabamos de realizar hay motivos más que de sobra encima de la mesa para que el público acuda al patio interior del Castillo de Luna a partir de las 10 de la noche. ¿Qué nos podemos encontrar en el día de mañana, Leticia? Mucha magia, secretos revelados, posiblemente va a despertar algo en ti, sobre todo para las mujeres, y seguramente también ayudará a los hombres a entender el mundo interno de las mujeres, así que eso te lo puedes esperar también. Leticia, Paco, muchísimas gracias, y como se dice en el gremio, mucha mierda. Muchas gracias a vosotros. Mañana, a partir de las 10 de la noche, el patio interior del Castillo de Luna acoge el primer jueves del ciclo de teatro, donde Frida será la protagonista.